Veamos, hagamos repaso un poco el módulo 1, ¿sí? A donde veíamos lo que era formulación de problemas, vimos un poco lo que era, bueno, vimos la definición de algoritmo, ¿sí? Las etapas en la resolución de problemas, ¿sí? Y nuestros primeros pasos en Java. Le hago una consulta, a ver, para que piense un poquito. Supongamos que yo hago mi primer programa en Java, ¿no? Y tengo que llevar, mi programa se lo tengo que llevar al cliente, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que llevaría al cliente? Yo voy a abrir un segundo acá, el Eclipse. ¿Qué creen que tendría que instalar yo en la máquina del cliente? ¿Y qué creen ustedes que deberían llevar? ¿Sí? ¿Llevar en qué sentido? Veamos acá. Documentos, GitHub. Bien. Supongamos este proyecto, ¿sí? El primero que hicimos. ¿Sí? Tenemos por un lado nuestra carpeta src, a donde tenemos nuestro archivo, ¿sí? De Java, y acá tenemos nuestro código fuente, ¿sí? Nuestro archivo de código fuente por eso se llama src, que viene de source, ¿sí? Si nosotros vemos un poquito más en detalle, no solamente tenemos la carpeta src, ¿sí? Tenemos una carpeta que se llama bin. Y dentro de bin, ¿qué estaba? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, no importa, pero díganme sí o no. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de eso, ¿sí? Vamos a ver, vamos queriendo, ¿sí? Vamos queriendo. Bien. Lo dejo pensando, ¿sí? Supongamos que yo tengo acá, acá hago un proyecto que se llama Hello World, ya lo tengo terminado, vengo acá, lo terminé, lo pruebo, están dando, ahora ya lo terminé de hacer. ¿Qué es lo que tengo que ir? Ahora yo tengo que llevar, ¿qué es lo que tengo que llevar al cliente para que entregarle el producto? ¿Sí? Supongamos que este es mi programa, ¿sí? Más que mostrar un mensajito, supongamos que es un montón de cosas. Primero, ¿qué tengo que instalar en la máquina del cliente? Segundo, ¿qué es lo que tengo que llevar a la máquina del cliente? ¿Sí? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí? Los dejo pensando, pero para eso vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Sí? Esperamos un segundito, esperamos un ratito más. A ver si con esto más chicos. Un minutito más, esperamos y ya. Profe, buenas noches. Sí, Partimos de que el cliente ya tiene instalado el Eclipse o nada. supongamos que no tiene nada. ¿Qué es lo que tenemos que instalar al cliente? Hay que integrarle Java, ¿qué no, profesor? El Ajá. Runtime Environment, no me acuerdo cómo se llama. El JDK, ¿no es? Y ahí tenemos un montón de cosas. Metemos el Eclipse, el JDK, el JRE, Java Runtime Environment. Ahora, ¿qué es lo que hay que Tenemos, llevar? tenemos que ver la versión que tiene, digamos, de Windows. Bueno,
primero que nada, vamos a ver, ¿sí? Hay varias cositas que hay que tener en cuenta, pero vamos viendo que hay varias cosas. Ahora, ¿a ustedes les parece, lo dejo pensando, ¿no? ¿A ustedes les parece que yo le tenga que instalar el Eclipse a la máquina del cliente? ¿A ustedes les parece que yo tenga que instalar el JDK en la máquina del cliente? Yo creo que no. No, no debería ser así, digamos. Bueno, vamos a ver y vamos a charlar. Si ustedes entienden esta parte, creo que van a entender una de las piezas fundamentales de cómo trabaja Java, ¿sí? O sea, ustedes son desarrolladores y ustedes instalaron cosas para desarrollar aplicaciones de Java. Ahora, el cliente necesita tener instaladas todas esas herramientas en su máquina para que ande el programa de Java. No, se El supone que no, Eclipse, ¿no? Que porque no, es profesor. multiplataforma y todo, que no, cualquier plataforma lo podía leer, digamos. Bien, pero hay que instalar ciertas cosas, ¿sí? Hay que instalar ciertas cosas. Yo no les quiero decir qué, ¿por qué? Ahora cuando hagamos el repaso, ustedes van a decir, ah, ya sé, o debería salir rápido, ya sé lo que tengo que instalar, ya sé lo que tengo que llevar. ¿Tiene sentido que yo le lleve esto al cliente? ¿Por qué le tengo que llevar mi molde de mi traje al cliente? No, yo al cliente le llevo el traje. Acá tengo el código fuente. ¿Tiene sentido que le lleve el código fuente al cliente? No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, vamos a agarrar, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Les comparto acá, ¿sí? Empecemos. Ya llegamos, ¿sí? A esa parte que, con las primeras preguntas que les hice. Bueno, a los que recién se suman, vamos a hacer un repaso, vamos a tratar de barrer todo lo que podemos, ¿sí? La clase del miércoles va a ser un poco, voy a hacer más hincapié en las preguntas. Yo tengo una idea más o menos de cuáles son las preguntas, entonces yo voy a venir y decir, a ver, chicos, ¿se acuerdan de esto? Si hay algo que no vimos, bueno, se los muestro, pero ya voy a venir así. Pero también ustedes tienen que venir con sus dudas, ¿sí? La idea es que hoy día también vengan con sus dudas. Avancemos. ¿Qué es programar? ¿Sí? Programar es definir instrucciones para ser ejecutadas por un ordenador, ¿sí? El objetivo es resolver un problema. Si deseamos aprender a programar, debemos saber lo siguiente. El programador es antes que nada una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático, ¿sí? Y acá hay algo importante. La resolución de un problema exige el diseño de un algoritmo, ¿sí? Antes de empezar a programar, yo tengo que hacer el algoritmo. Me lo imagino en mi cabeza. Ya le dije, de última agarro y voy anotando los pasos en un papelito. Muchas veces, ¿cuál es la equivocación? Estoy aprendiendo a programar y ya lo quiero resolver en el lenguaje de programación. Y no, no necesariamente. O sea, eso se aprende con la práctica, ¿sí? Pero no es así. Primero vamos a empezar a tratar de hacer un algoritmo y después el algoritmo llevarlo a un lenguaje de programación. Algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y finitos que permiten resolver un problema o tarea específica, ¿sí? Y es distinto de un programa. Es una lista de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que una computadora interpreta y permite resolver un problema. Así que algoritmo no es lo mismo que un programa. Importancia de un algoritmo. Tengo el problema, diseño el algoritmo y lo llevo a un programa. Sin algoritmo no puede existir un programa. Un algoritmo, miren esto, un algoritmo es independiente del lenguaje de programación y de la computadora que lo ejecuta.
¿sí? El algoritmo sobresale, ¿sí? Es mucho más importante que el programa, ¿sí? Un mismo algoritmo puede expresarse en diferentes lenguajes de programación y ejecutarse en computadoras distintas. Acá nos presentaba un problema que decía que tenía un algoritmo, necesitaba crear un algoritmo, tenía un problema, cómo resolver la suma de dos números enteros, ¿sí? Y mostrar el resultado de esa suma, ¿sí? La idea muchas veces pasa de esta forma, ¿no? Muchas veces le plantean un problema a ustedes y lo primero que hacen es tomar nota, ¿sí? Después agarran y como que le dan una vuelta de rosca a ese problema, ¿no? Y empiezan a identificar las entradas, el proceso y la salida, ¿sí? Bueno, es justamente lo que pasa acá. Tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma, ¿sí? Miren cómo lo llevamos. Dado dos números reales, calcular y mostrar el resultado de la suma entre ellos. Le damos una vuelta de rosca, ¿sí? ¿Cuál sería el proceso para la resolución de un problema a través de un programa? ¿Sí? Usando un algoritmo. Veamos. Definición del problema. Análisis del problema. Diseño y técnicas para la formulación de un algoritmo. Codificación, prueba y depuración, documentación y mantenimiento. Bueno, acá el mismo problema que nos plantea Chems, agarramos y lo tratamos lo acomodamos en estos pasos, ¿sí? Definición del problema, dado números reales, calcular y mostrar el resultado de la suma entre ellos, ¿sí? Análisis del problema. Necesitamos dos números reales, entrada, lo cual le vamos a sumar un proceso y mostrar el resultado, la salida. Diseñamos un algoritmo, ¿sí? Es el algoritmo simple, que ya lo sabemos. Lo codificamos, ¿sí? Después hacemos una prueba, una depuración. Yo le mostré cómo hacer más o menos una prueba de escritorio, ¿sí? Yo le dije que muchas veces me pasa a mí, de que para mí es más simple resolverlo, hacer una prueba de escritorio en lápiz y papel que hacerlo en la máquina, ¿sí? Y por ahí, lo que le dije, el hecho de agarrar, de pensar el algoritmo ya directamente codificado en un lenguaje de programación no me es productivo, entonces trato de diseñar el algoritmo, ¿sí? De esta forma. Paso 1, me hago una receta. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Ah, listo, más o menos ya lo tengo. Listo, ahora lo llevo al lenguaje de programación, a la codificación. ¿Sí? La prueba de depuración. Una prueba de escritorio. Van a escuchar, quizás no lo conocen, hay distintos tipos de pruebas. Test unitario, test de integración. Pruebas para la interfaz gráfica, hay un montón de cosas que se pueden probar, ¿sí? Nosotros como que tenemos lo más simple, la prueba de escritorio en papel y lápiz, y qué sé yo, una depuración de programa. Yo le mostré también cómo hacer una pequeña depuración. En la depuración nosotros podemos ver paso a paso cómo se ejecuta cada instrucción, cómo se bifurca, cómo se abre cuando tenemos una condición. Vemos también cómo anda el ciclo, podemos inspeccionar las variables, ¿sí? Qué valores van tomando a medida que se van ejecutando las sentencias, ¿sí? Eso se llama depuración. Un buen programador tiene que saber depurar un programa, ¿sí? Muchas veces van a recibir programas heredados. Van a venir, che, mirá, tiene una falla. ¿Y en qué está hecho? Está hecho en Java. Ah, bueno, sí sé. Pero van viendo el programa y no se dan cuenta de lo que hace. Entonces lo ponen a correr y se fijan a través de una depuración, más o menos van sacando ideas de qué es lo que hace, ¿sí? Viendo código que hay en GitHub. Códigos hay a patada en internet.
¿sí? ¿Qué hago? Copio, pego, pruebo, depuro y me fijo si me anda. Ah, bien, de acá puedo sacar un poco de acá otra parte. Esto le sumo yo y más o menos puedo armar una solución. Bueno, muchas veces es así. ¿Mm? La documentación, yo le dije que es importantísima la documentación, ¿sí? Es difícil para un programador, a mí me cuesta documentar, ¿sí? ¿Por qué? Tengo que escribir qué hace el programa, tengo que indicar cuáles son los parámetros que recibe, es el proceso, cuál es la salida, ¿sí? Y qué sé yo, a mí me gusta codificar, no me gusta documentar, pero bueno, la documentación tiene que estar, porque va a venir mañana Martín, y Martín no tiene ni idea de lo que hace ese programa, pero si ve la documentación, se va a dar cuenta que tiene entrada, cuál es el proceso, cuál es la salida. Otra cosa que también yo le dije, sean ordenados cuando programan, sean ordenados con el nombre de las variables, ¿sí? No, el lenguaje de programación me permite poner mayúsculas a las variables, y yo le pongo mayúsculas porque yo quiero. No. Profe, ¿la documentación se hace ahí Sí, en el código nomás? ¿Se lo escribe así? ¿O se tiene que hacer un informe aparte? se puede hacer dentro del código, vos podés agregar, ya vimos en la parte de los comentarios, ¿te acordás en Java? Tenemos un comentario para hacer documentación, pero también Claro, se puede hacer un documento aparte a donde vos vas a documentar lo que quieras documentar, lo que vos crees que es importante. importante, Tampoco relevante. tiene Ujú. relevante, no Ese tiene comentario sentido con que... asterisco y barra, ¿no? ¿Cómo? Julio, Ese perdón. comentario con asterisco y barra, Sí, ese el comentario con comentario de asterisco y barra. documentación y con asterisco y barra. Sí. Bueno, yo no le mostré, pero Java tiene una forma de agarrar, de empezar a leer todo eso que ustedes documentaron y le arma una página web y le dice, che, mira, René me hizo este código y este código hace, esta parte hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, ahí ustedes si le ayudan a Java con esos comentarios de documentación, él puede elaborarle un documento, una página web a donde van a poder ver toda la documentación. Así que vean si no es importante. ¿Mm? Bueno, documentación. Vamos a crear una anotación sobre qué es lo que sobre qué es lo que realiza nuestro programa, ¿sí? Que en este caso simplemente suma dos números, dice para este ejemplo. Mantenimiento. Ya le dije, Martín va a venir. Tiene que hacer un mantenimiento. Un mantenimiento correctivo. La aplicación no está andando. O tiene una falla. O dejó de funcionar. Actualizaron el Windows y dejó de funcionar. Actualizaron el Java y dejó de funcionar. Hay que hacer un mantenimiento. ¿Sí? Bueno, el mantenimiento se va a tener que hacer, viene, qué sé yo, no sé, hay nuevas reglas. ¿Sí? Hoy día está, no sé, les digo, me acuerdo en algún momento que en un año, no sé cuántas veces subieron la tasa para la compra-venta de moneda extranjera. Entonces había que hacer un mantenimiento, había que corregir. ¿Sí? Después, eso es, si ustedes ya se empiecen a imaginar, che, mira, esto lo corregí una vez, esto lo corregí dos veces. Qué tal si esta nueva tasa lo pongo en una tabla, en algún lugar a donde yo lo parametrizo? Vengo, pongo el nuevo valor y directamente mi programa toma de ese lado esos valores nuevos. Entonces ya empiezo a generar mis programas más dinámicos, ¿sí? Eso se llaman parametrías, ¿sí? Mis programas están leyendo alguna parametría, alguna tabla de la base de datos que toman los nuevos coeficientes, qué sé yo, y no es necesario ese mantenimiento, ¿sí? Pero bueno, a eso se refiere al mantenimiento, hacer una corrección, un mantenimiento, algo que está pasando con el programa. Alguna mejora, qué sé yo, anda lento, ¿sí? Y quiero que ande más rápido, ¿sí? Estoy utilizando, no sé, web service cuando podría utilizar, qué sé yo, WebAPI, ¿sí? Así que bueno, se puede hacer varias cosas.
Bueno, estos son más que nada ejemplos, ¿sí? Si quieren, repasamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el problema, ¿sí? Calcular el área y el perímetro de un rectángulo, para lo cual debemos ingresar el valor del lado A y el valor del lado B, ambos números reales, y empezamos a definir el problema, ¿sí? Esto tiene que ver también mucho, el programador tiene que analizar, sí, tiene que analizar, tiene que saber analizar el programador, ¿sí? Yo le dije, el programador como que tiene muchas cualidades, tiene que tener muchas cualidades. ¿En qué sentido? ¿Tiene que saber conocer el lenguaje de programación? Sí, tiene que saber conocer el lenguaje de programación. No uno, varios. ¿Sí? Bueno, si me hago especialista en uno y me va muy bien, qué sé yo, no sé, Java, ya le dije, ¿por qué ya vamos a avanzar un poquito más, pero ¿por qué se da Java? ¿Sí? Pero tienen que conocer un poco de PHP, tienen que conocer un poco de C#, qué sé yo. Y sí, porque quizá en algún momento le va a tocar interactuar con algunos otros programas que están programados en otro lenguaje de programación, por ejemplo. ¿Sí? No es que se va a poner a desarrollar en otro lenguaje de programación. Nosotros, si sabemos un lenguaje de programación, fácilmente vamos a poder entender otros lenguajes de programación. ¿Sí? Bueno. Definición del problema. Le decía de que bueno, el programador tiene que saber analizar. Muchas veces el programador recibe, mire, yo voy a hacer una división acá. Hay una persona que se llama analista funcional. El analista funcional es una persona encargada de sistemas, generalmente, que se encarga de relevar. Esta persona releva qué es lo que el usuario necesita, agarra, hace un requerimiento, en un documento, ese documento viene y se lo pasa al programador. Toma, mira René, esto es lo que vos tenés que programar. Y ahí en el requerimiento es como que está todo lo que es la definición del problema y el análisis, es como que ya está hecho. René debería tener todito para que él pueda programar nada más. De última agarra, si tiene algunas dudas, lo hablo con el analista funcional. ¿Sí? Y agarra a René, se pone a programar. Bueno, en esta etapa de lo que es el análisis, ¿sí? Acá, definición del problema y análisis del problema. Bueno, generalmente, muchas veces no hay un analista funcional. En grandes empresas sí hay. Muchas veces el programador tiene que ser analista funcional y de programador. Entonces, cuando a mí me preguntan, René, ¿a qué te dedicas vos? Yo soy analista programador. ¿Sí? Bien, veamos acá. Definición del problema. El enunciado es preciso. ¿Es posible calcular el área y el perímetro de un rectángulo? Análisis del problema. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Son suficientes los datos de entrada para resolver el problema? ¿Conocemos las fórmulas para obtener el área y el perímetro? ¿Somos capaces de ejemplificar con algunos valores de entrada cuáles serían los valores de salida? ¿Sí? ¿Qué tipo de instrucciones necesitamos para diseñar el algoritmo? ¿Sí? Veamos acá. Tomemos lo que sabemos. Esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar así. Tenemos los datos de entrada, lado A, lado B. Sabemos la fórmula de cómo calcular el perímetro, cómo calcular el área. Perímetro 2 por A más 2 por B. El área es base por altura. Ahí identificamos cuáles son los datos de entrada, ¿sí? Los datos de salida. ¿Sí? Hacemos unos casos de prueba. ¿Sí? Decimos, bueno, si ingresa A y B estos valores, la salida debería ser tanto. Y acá, ¿se acuerdan? Nosotros no vimos mucho de pseudocódigo, pero nos tratamos de introducir por ahí.
¿sí? Al mundo de la programación. Por un lado teníamos distintos tipos de instrucciones, las instrucciones para el ingreso de datos, las instrucciones para la asignación de datos, las instrucciones para la salida de datos. Esto ya lo saben, porque ya saben Java ustedes, ¿sí? Que hay distintos tipos de instrucciones, ¿sí? De asignación, de entrada, de salida, tenemos estructura de control, ¿sí? Para hacer ciclos, ¿sí? El otro día le mostraba el switch, ¿sí? El if, ¿sí? Así que bueno, ya conocemos, ¿sí? En pseudocódigo también existen lo mismo, existe exactamente lo mismo, pero nosotros empezamos con las tres más simples. Y con eso diseñamos un algoritmo. Ingresar un valor para A, un valor para B. Después tenemos asignar a área el resultado del lado A por lado B. Asignar a perímetro el resultado. Fíjense en que antes no sabíamos que era lado A, lado B. Ahora ya sabemos que esas se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llaman esas? ¿Variables? Son nuestras variables. Exacto, son nuestras variables. ¿Sí? Bien. Fíjense en que asignamos, acá tenemos una instrucción de asignación, a área le pasamos el resultado del lado A por lado B, a perímetro 2 por lado A más 2 por lado B. Después mostramos, ¿sí? Nuestra salida. Nosotros ya sabemos cómo hacer la salida en Java. Ya sabemos cómo hacer la entrada. ¿Cómo hacemos la entrada? Con el teclado. ¿Qué objeto usamos? Con el El escáner. escáner. Con el escáner, ¿ves? Bueno, el escáner nos permite hacer una instrucción de entrada. Las asignaciones ya las sabemos hacer, ¿sí? Bueno, fíjense que no hace falta diseñar con un lenguaje de programación, no hace falta un lenguaje de programación para poder hacer un algoritmo. ¿Sí? Yo puedo hacerme una recetita. ¿Sí? Y después, obviamente, eso lo codifico en un lenguaje de programación. Una prueba de escritorio. Pongo en columna cuáles son las variables las variables de entrada, las variables más importantes dentro del proceso y la salida. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. ¿Más, chicos? ¿Vamos bien? Bien, Bien, profe. profe. Bueno, perfecto. Bien. Voy a ir así medio a las chapas, pero por favor, si necesitan pararme, me avisan, ¿sí? Bueno, veamos. Empecemos con lo que es Java, ¿sí? ¿Por qué se elige Java en esta etapa? O sea, ¿por qué se está dictando el curso de Java, ¿sí? Primero que nada, porque es un lenguaje muy demandado, ¿sí? Es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Los lenguajes de programación orientados a objetos son uno de los más buscados en realidad, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación que no son orientados a objetos, que tienen otro paradigma de programación, ¿sí? Por ejemplo, hay lenguajes de programación que son que están orientados al paradigma funcional, ¿sí? Nosotros no lo conocemos, ¿sí? Pero bueno, Java es un lenguaje muy demandado, multiplataforma, ¿sí? Muy parecido a uno de los lenguajes más famosos del mundo, por ejemplo C++, ¿sí? Así que bueno, veamos qué es Java. Bueno, Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems, ¿sí? Es independiente de la plataforma, es multiplataforma. Se puede ejecutar en distintos dispositivos y sistemas operativos. Ya le dije, yo lo puedo ejecutar en una Mac, en Windows, en Linux, ¿sí? Java no es lo mismo que JavaScript. Java no es lo mismo que JavaScript, ¿sí? JavaScript es un lenguaje de script que funciona dentro de un explorador web. Ahora,
Ya sé que si hay uno de los chicos que tiene un conocimiento un poco más amplio y ya conoce un poco más, JavaScript se ha transformado en un lenguaje de programación más que ya está, no solamente abarca lo que es un explorador, de poder hacer script para un explorador web, ¿sí? Pero no son lo mismo. Java y JavaScript no son lo mismo, ¿sí? Básicamente, en principio JavaScript es un lenguaje de scripting para un explorador web, ¿sí? Si nos queremos adentrar un poquito más, ya nos damos cuenta que JavaScript se ha transformado en un lenguaje a donde yo puedo hacer un montón de cosas que también la puede hacer Java, ¿sí? Pero no es lo mismo. Java y JavaScript no es lo mismo, ¿sí? Veamos acá. Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems. Es independiente de la plataforma. Se puede ejecutar en distintos dispositivos y sistemas operativos. Con Java puedo realizar un programa y lo puedo ejecutar en una máquina que tenga Linux, en una máquina que tenga Windows, en una máquina que tenga Mac. Lo puedo ejecutar en una PC, lo puedo ejecutar en una tablet, lo puedo ejecutar dentro de un celular, lo puedo ejecutar, no sé, un Smart TV. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Sí? Por eso es que se hizo tan famoso. Era independiente de qué? Del dispositivo y del sistema operativo. ¿Sí? Y acá vamos a entrar a la parte que yo le hice al principio de la consulta. Para conseguir la portabilidad de estos programas, yo agarro, codifico y creo unos programas. ¿Sí? Para conseguir la portabilidad de los programas, Java utiliza un entorno de ejecución para los programas compilados. Este entorno se denomina Java Runtime Environment, ¿sí? También dijimos que Java es totalmente orientado a objetos. Desde que comenzamos a programar en Java, estamos creando clases. Y empezamos así con Java. Cuando yo estoy haciendo una aplicación consola, estoy creando una clase que después, luego se transforma en un objeto que me permite ejecutar un programa. ¿Sí? La sintaxis del lenguaje es casi idéntica a la del lenguaje C++, uno de los lenguajes más usados. ¿Sí? Es un lenguaje de programación de propósitos generales. ¿Qué significa propósitos generales? Yo quiero hacer una aplicación web, ¿lo puedo hacer con Java? Sí. ¿Quiero hacer una aplicación de escritorio, lo puedo hacer con Java? Sí. ¿Quiero hacer una aplicación para Android o para un dispositivo móvil, ¿lo puedo hacer con Java? Sí. En el caso de Android, va de lleno. ¿Sí? A eso significa de propósitos generales. También les comenté que Android nace de Java. ¿Sí? Adentro, en sus orígenes, termina siendo, utiliza la Java Virtual Machine de una forma también un poco customizada, y eso permitió, ¿sí? Al ser Java un lenguaje de programación que me permitía portabilidad, los creadores de Android dicen, che, mira, ya tenemos gran parte del problema resuelto. Es multiplataforma, lo puedo ejecutar en cualquier sistema operativo, en cualquier dispositivo. ¿Qué tal si lo metemos dentro de un celular? Le hagamos unos toquecitos y aprovechemos que ya tenemos gran parte de las cosas hechas. ¿Sí? Y bueno, de ahí nace Android. Es más, uno de los lenguajes de programación o el lenguaje de programación base para desarrollar aplicación en Android es Java. ¿Sí? Y acá vamos a entrar en la parte que a mí más me gusta porque, bueno, porque a donde le hago pensar un poco. ¿Sí?
Java, write once, run anywhere. ¿Sí? Programar una sola vez y después ejecutar los programas en cualquier sistema operativo. ¿Sí? Fíjense en que no vean esta parte de lo que es un applet de Java, porque ya no se usan los applets de Java, pero sí nos imaginemos un programa en Java, ¿sí? Lo que nosotros estamos codificando. Fíjense en que está mi programa en Java, y en el medio, ¿qué está para que se ejecute en un sistema operativo? ¿Qué está en el medio? El JRE, Java Runtime Environment. Y dentro del JRE, ¿qué está? La máquina virtual. O sea, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para que un programa de Java se ejecute? ¿Qué necesito yo? Y ahora vengamos de vuelta a la pregunta que le hice al principio. Tengo mi programa, mi Hola Mundo, ¿sí? Tengo mi programa, mi Hola Mundo, ya lo terminé y yo se lo necesito llevar a mi cliente. ¿Sí? Dije, no sabe el programa que te dice. Ahora, el cliente me dice, che, mira, tengo una máquina nuevita con Windows y en esa máquina instalarme el programita. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que llevar yo? Ahora lo escucho. ¿Qué es lo que le debería llevar yo al cliente y qué es lo que debería instalar en la máquina del cliente? Deberíamos llevar el proyecto y instalarle el JRE, ¿no? ¿El código fuente lo llevo? No, pero el proyecto sí o no. ¿Tiene sentido que lleve el proyecto entero? Porque el proyecto es esto. A ver, perdón. Acá. ¿Tiene sentido que le lleve todo el proyecto? Este es el proyecto. Este es el proyecto. ¿Tiene sentido que le lleve el fuente, le lleve el binario, le lleve todas estas carpetitas? ¿Tiene sentido? ¿Qué dicen ustedes? Ya dijimos el código fuente. No, ya dijimos que el código fuente no, lo descartamos. ¿Tiene sentido que le lleve todo el proyecto? Tampoco. ¿Qué es lo que tiene sentido? Lo que tiene sentido es que mi programa ya está, no está en binario, pero sí tenemos algo intermedio. ¿Se acuerdan del bytecode? Sí. Bueno, lo que estaba compilado. Ahora le hago una pregunta. ¿Java es compilado o interpretado? Hace las dos Las cosas. dos, ¿que no? Hace las dos cosas. Hace las dos cosas. Las dos. Perfecto, perfecto, perfecto. Hace las dos cosas. Miren acá. Miren acá. Yo tengo mi código fuente. Yo tengo mi código fuente. El compilador de Java me compila eso. Me compila. Y obtengo ¿qué cosa? Un programa de Java compilado. Que eso es el bytecode. ¿Sí? Todo eso ya lo vimos. Y es más, se lo mostré. Para que ustedes me crean, tengo mi código fuente, tengo, perdón, acá, cmd, acá yo tengo mi JDK, el JDK lo tengo instalado en mi máquina, el JDK es Java Development Kit. Es un kit de herramienta que me da Java para que yo pueda hacer programas de Java. ¿Sí? ¿Tiene sentido que yo le instale al cliente el JDK?
¿No? No. No, ¿Seguros? no. Sí, sí, para desarrolladores, ¿no, máquina? Y bueno, ahí está, eso es lo que quiero, eso es lo que... Seguro, no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que yo le vaya a instalar? No sé, el JDK no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso es para el desarrollador, eso es para el programador. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido, lo que sí tiene sentido es que acá en el medio, ¿sí? Yo para poder compilar un programa en Java necesito el JDK, porque el compilador me lo está dando acá. El JDK, si yo hago Java C, que es el compilador de Java, yo lo puedo ejecutar a Java C, al compilador de Java, porque instalé el JDK. Si no, no podría. ¿Sí? Entonces ya vamos entendiendo algunas cosas. ¿Sí? Yo como programador necesito el JDK. ¿Sí? El JDK adentro ya tiene el JRE. Ya lo tiene. O sea, yo como programador con el JDK es como que tengo todo. No hace falta que instale el JRE. Tiene el compilador, tiene el JRE ya trae dentro suyo la Java Virtual Machine. ¿Sí? Al cliente lo único que le voy a instalar es el JRE, el Java Runtime Environment. Es lo único y no necesito otra cosa. Y obviamente tengo que llevarle mi programita. ¿Sí? Bueno, Profe, veamos acá. pero ¿las máquinas no vienen con el JRE instalado? No, no viene. Salvo que tu máquina venga con un programa que esté desarrollado en Java y entonces, no sé, ¿viste que la máquina ya traen programas preinstalados? Claro, por eso No preguntaba. sé. Bueno, no necesariamente. O sea, si vos instalas un Windows pelado, viene pelado y no viene con el JR. Lo tenés que instalar. ¿Sí? Bueno, volvamos acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá como que ya tiene un poco más de sentido y acá ya le van a... Miren que este diagramita es muy lindo. ¿Por qué dice Java API? ¿Nosotros qué utilizamos para hacer la entrada de datos? Ustedes me dijeron hace rato el escáner. ¿Sí? Pero el escáner, ¿dónde está? Está en una librería de Java. O sea, Java me dice, che, mira, René, yo te doy todas estas librerías. Con estas librerías vos podés hacer cosas. Yo ya te estoy dando un montón de cosas más o menos ya resueltas. Vos utilizala según la necesidad. Si vos querés trabajar con entrada de datos, mira, te doy el escáner que te va a permitir el ingreso de datos por teclado. Si vos querés mostrar por el monitor, mira, te doy el system.out.println. Ese método de esta clase, system, te permite hacer eso. Entonces, todo eso, ¿dónde está? En la Java API. Java API es la librería o los paquetes de Java, ¿sí? Eso viene en el JRE, eso viene en el JDK, ¿sí? Bien. Fíjense que en mi código fuente yo hago uso de la Java API, ¿sí? El compilador también hace uso de la Java API, ¿sí? Nicolás, bueno, a ver, ahí te paso. Un segundo que les paso la contraseña de la asistencia. Hoy día es 2. Tengo acá. Copiar. Ahí les pasé la contraseña.
Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, terminamos esta parte, pues si no, no vamos a terminar de... Avanzamos con la... A ver, acá. Acá. Comparto. Bien, volvamos acá. Bueno, acá como que ya cierro un poco más, ¿no? Tengo mi código fuente, tengo una Java API. Ese código fuente a través del compilador me va a generar ¿qué cosa? El programa Java compilado. El bytecode. Ahora, ese bytecode, ¿qué pasa luego con el bytecode? ¿Se acuerdan qué pasa con el bytecode? ¿Qué hace el JRE o la Virtual ¿Lo Machine? ¿Qué hace? interpreta? Lo ¿Lo interpreta. ejecuta? Lo ejecuta, pero para ejecutarlo, lo interpreta, no lo compila. ¿Sí? Interpreta ese bytecode y lo termina ejecutando, ¿dónde? En un sistema operativo sobre un dispositivo en particular. ¿Sí? Ahora, ¿cierra más el circuito o no? ¿Se acuerdan que al principio estábamos medio perdidos y ahora como que vamos aclarando algunas cosas, ¿no? ¿Sí? Ahora les vuelvo a decir. Y para cerrar, veamos acá. Bueno, recuerden esto. Java es más que un lenguaje de programación. La plataforma de desarrollo de Java se denomina Java Development Kit. Java no es solo un lenguaje de programación, es un lenguaje, una plataforma de desarrollo, es un entorno de ejecución, es un conjunto de librerías, ¿sí? Que las librerías se las llaman Java Application Programming Interface, Java API. ¿Sí? Acá, más o menos, ya explicamos cómo es el proceso. ¿Sí? El proceso de edición y compilación. Esto no tiene mucho sentido. Bueno, cerrando. ¿Tiene sentido que le instale el Eclipse a la máquina del cliente o no? No. No, No, profe. No, no tiene sentido. Bien. El JDK Tampoco. 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 No. El JR, Ese sí. 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 Ese sí. bien, profe. perfecto. ¿Y qué más le tengo que llevar? ¿Le tengo que llevar el código fuente? No. 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 Este No. no. ¿Qué le tengo que llevar? ¿Esto qué es? ¿El binario? El archivo compilado, El archivo el bytecode. compilado. El El bytecode. bytecode. Claro. El bytecode. El ¿Sí? bytecode para que lo ejecute con el JRE. Esa. Bien, ahí ve. Qué seguro. Perfecto. 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 Bien. Me encantó. Ahí está. Entendimos. ¿Sí? Bueno. En otro lenguaje de programación, por ejemplo, yo programo en .NET. ¿Sí? Ahí hay algo que dijo su compañera que va a tener que en cuenta que cuando ustedes compilan pueden programar en 32 o en 64 bits. O sea, si ustedes han programado con JDK de 32 bits, lo más seguro es que les genere un compilado para 32 bits. Quizá le da la posibilidad para hacerlo en 64, pero creo que no. O sea, tienen que ver también esos detalles. Porque ustedes van a ir, va a decir, che, mira, me instalé yo un JDK de 64 bits y yo lo compilé para 64 bits. Pero mi máquina de mi cliente tiene un Windows de 32 bits. ¿Va a andar o no va a andar? Esa Creo que sí información o se no. recaba antes De de 64 cuando a se hace el 32 sí. requerimiento, ¿que no? Voy de vuelta. Yo, programador,
creé un programa que se compile para 64 bits. ¿Sí? Y mi cliente tiene una máquina de 32 bits. ¿Ustedes creen que va a andar? No va a correr. No No va a andar. correr. No va a andar. No va a correr. No va a correr. No va a correr Profe, porque... esa Sí. información se tiene que recabar junto con la necesidad del cliente, ¿que no? Antes de iniciar la programación. Y la mayoría de las máquinas hoy por hoy tienen 64 bits, pero a ver, el cliente te dice, che, mira, yo tengo esa máquina viejita, esa máquina usala, y esa máquina quizás se banca solamente un sistema operativo de 32 bits. ¿Para qué te ponía a desarrollar en 64? Así Está que, bien. ojo, ojo. Otra cosa, tengan en cuenta que en la máquina le van a tener que instalar el JRE de la misma versión del JDK que ustedes tienen instalado, porque su JDK, el JDK, les permite desarrollar, no sé, Java 8, Java 10, Java 11. Y ustedes van y le instalan al cliente Java 18, el JRE de Java 17 y Java 18. ¿Va a andar o no va a andar? Y no va a No va a andar. andar. No va a andar. No va a andar. ¿Por qué? No. O sea, tengan en cuenta eso. Que deberían tener la misma arquitectura. O sea, 3264. Y si compilaron para 32, bueno, allá tiene que haber 32 bits. Si lo hicieron con Java 8, allá también el JRE va a tener que ser para Java 8. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esos detalles. Yo, programador en .NET, ¿sí? Si yo hago un programa en .NET y lo desarrollo en .NET Core 5 y me voy a la máquina de mi cliente y mi cliente no tiene .NET Core 5, sino tiene .NET 3.5. Y yo estoy como 2 pasos más adelantado entonces no va a ejecutar mi programa ya. Así que ojo con eso. ¿Sí? Bueno. Esto lo del IDE lo miran ustedes un poco, pero ya ahí tienen una idea, ya saben lo que es el IDE. El IDE es una herramienta que me permite a mí, ¿sí? Es un producto Es que el ofrece el interpretador de programador. código. No, ojo, ¿no? No es el interpretador de código. Es una herramienta que le hace las tareas más fáciles al programador, pero no interpreta nada, Está bien. ¿sí? El IDE no interpreta nada. Es una herramienta que me permite, tiene un montón de cosas el IDE, ¿sí? Es un entorno, el IDE es entorno de desarrollo integrado, ¿sí? Obviamente, es muy vistoso, tiene muchas... ¿Se acuerdan cómo tenía que compilar yo un programa en Java? Yo tenía que venir acá y poner Java C. Java C, hola, Java C. A ver dónde estoy. Ah, no me paré todavía. Sí. Era... No, sí estoy ahí. Ah. Java C. ¿Sí? No, porque quiero compilar mi código fuente. Todavía, ahora voy a generar el binario. ¿Sí? Entonces acá ponía hello. ¿Sí? Y muchas de las cosas las tienen que hacer por consola. Miren lo que hace el entorno, el IDE. Ustedes, cuando agregan, terminan, cuando hacen esto, supongamos. ¿Sí? Supongamos yo escribo un montón de sentencias acá. ¿Sí? A medida que ustedes van haciendo, ustedes no se dan cuenta. Pero acá, fíjense en Project, dice build automáticamente. Generar automáticamente. ¿Qué significa? A medida que ustedes van escribiendo, el compilador solito va haciendo el IDE
solito va haciendo esto. Java C, hello world.java. ¿Y dónde lo guarda? En el bin. O sea, van a ver si es que tiene un error de sintaxis. El IDE, ¿qué está haciendo? Me lo está marcando. ¿Sí? Si yo quiero crear un paquete o una nueva clase, vengo acá, nueva clase, fíjense en que me da todas las opciones. ¿Sí? Por eso se llama entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? Así que, ojo con eso. Bueno, avancemos con la otra, con la unidad 2. ¿Sí? Módulo 1, clase 2. Veamos acá. Son cortitas, así que. Vamos a pasar rápido algunas cosas porque ya, o sea, están, encima que están resumidas, nosotros como que ya podemos avanzar más rápido en esto. Creo que la primera parte es como que ahora cierro un poco más. ¿Sí? Hay cosas que ustedes ya están aprendiendo o ya aprendieron, ¿sí? Y ahora ya cierro un poquito más, ¿sí? Veamos acá. Esta es la estructura básica que tenemos de un programa en Java, ¿sí? Fíjense que ustedes no sabían que era una clase, pero nosotros dijimos, Java es completamente orientado a objetos. Entonces, desde que empiezan a crear algo en Java, tienen que crear una clase. Esa clase, en este caso, el public class Hola Mundo, es una aplicación consola. Y usted me va a decir, profe, ¿por qué empezamos con aplicaciones consola? ¿Por qué no empezamos con una aplicación escritorio? O qué sé yo, una aplicación web. Y bueno, es un proceso. Tenemos que avanzar por esta parte. ¿Sí? Vimos los métodos, cómo son los comentarios en Java, qué es un método, cómo se escribe una sentencia, cómo se separan las sentencias en Java. Con punto y coma, con punto y coma. Perfecto. ¿Sí? Bien, veamos otra cosa acá. Vimos los comentarios en bloque, cómo empiezan, barra asterisco y se cierra asterisco barra. ¿Sí? Vimos ese tipo de comentarios. Vimos los comentarios de documentación, barra, asterisco, asterisco, y fíjense que ahí va la documentación que yo necesito. ¿Sí? Tenemos comentarios de bloque, comentario de documentación, comentario de línea, barra, barra. ¿Sí? Ahora, ¿los comentarios se ejecutan en Java o no? No. No, profe. No, profe. No. No se ejecutan. Se terminan transformando en Solo hay bytecode. información para el programador. Exacto. ¿El compilador lo transforma en bytecode? No. 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 ¿Lo ignora? No, lo ignora. Exacto, así, lo ignora. No. ¿Entendido? Sí. Bien. Bien. Pues ya vimos los identificadores, ¿sí? Generalmente lo asociamos los identificadores a los nombres de las variables, pero en Java dice identificadores a los nombres de las clases, de los métodos, de las constantes, ¿sí? Y como que Java es medio riguroso, sí, es un lenguaje hincha en ese sentido, ¿sí? Pero por eso, cuando un lenguaje de programación permite muchas cosas, ¿sí? Como otros lenguajes de programación, a veces cuando yo voy a leer, digo, che, mirá, la variable esta con mayúscula, esta con minúscula, esta con guión bajo, mirá, no tiene,
Acá dice, che, mirá, vos tenés que hacer de esta forma. Y de esa forma se va a hacer. O sea, no se pongan a hacer otra cosa. Identificador. El programador tiene la libertad de elegir el nombre de las variables, los métodos y el nombre de otros elementos de un programa. Todo identificador debe empezar ¿con qué? Con una letra seguida de más letras o números. Una letra es cualquier símbolo del alfabeto. Y el carácter guión bajo. ¿Sí? Un dígito es cualquier carácter entre 0 y 9. Y acá le mostramos identificadores válidos y identificadores no válidos. Este no es válido porque comienza con un Porque número. tiene el número de adelante. ¿Sí? Debería comenzar con una letra. Letra. ¿Sí? Este tampoco, porque este símbolo no está dentro de las letras. Este tampoco. Y este tampoco, fíjense, son todos números. ¿Sí? Así que me está diciendo, ¿cómo debe empezar? Debe empezar con una letra, seguida de más letras o números. ¿Sí? Veamos. Sí. Normas básicas para los identificadores. Existen unas normas básicas para los identificadores que se deben respetar. Los nombres de variables y métodos deben empezar con minúsculas. Las variables y los métodos deben empezar con minúsculas. Si se trata de un nombre compuesto, cada palabra debe empezar con mayúscula y no se debe utilizar el guión bajo para separar las palabras. Si ustedes ven un método que tiene el guión bajo, no, papá, no es así. No tiene que tener el guión bajo para separar las palabras. ¿Sí? Ahí le da unos ejemplos de identificadores. ¿Sí? Veamos otra cosa. Los nombres de las clases, ¿cómo tienen que empezar? Mayúscula. Mayúscula. ¿Cómo tiene que ser el nombre del archivo donde se guarda la clase que yo estoy creando? Mayúscula. Tiene que tener el mismo Nombre que la clase. nombre que la clase. ¿Sí? Esto le digo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se tiene que llamar el nombre de este archivo .java? Tiene que ser igual al nombre de la clase. Si la clase se llama Hello World, el nombre del archivo se llama helloworld.java. ¿Sí? Ojo con eso. Los nombres de las clases comienzan con mayúscula. Con mayúscula. ¿Sí? Ahí les dice cómo tienen que ser los nombres compuestos. ¿Sí? Bueno, acuérdense, los nombres de las constantes. Nosotros no vimos constantes, pero ya le dijimos, nosotros podemos definir en nuestro programa constantes, valores constantes. Por ejemplo, el pi, el número pi. Es algo que no va a variar, pero quizás yo lo necesito en mi programa y lo quiero definir no en una variable, en una constante. ¿Sí? Voy a poner pi con mayúscula igual a 3.14. Las constantes también tienen asociado un tipo de dato. Termina siendo como una variable, pero nunca varía. ¿Sí? Por eso es una constante. ¿Sí? Las variables, José Tito, mirá, acá te dice, los nombres de las variables y métodos empiezan con minúsculas. Acá está todo. Está bien resumidito acá. ¿Ok? Bien. Las diapositivas no son largos, chicos. Así que, no sé, qué sé yo, una hora, por ejemplo, el módulo 1, fácil. Menos una hora, media hora. No son largas las diapositivas.
Acuérdense de las palabras reservadas. Las palabras reservadas se pueden utilizar como identificadores en nuestro código. No, esos son No, del no, uso profesor. exclusivo del código de Java. Esos son de uso exclusivo de quién? Java. De Java. Exacto. No puedo hacer uso de esas palabras. Por ejemplo, yo puedo definir una variable que tenga el nombre class. No, 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 eso nada más. ¿Sí? Todos los lenguajes de programación, la mayoría, tienen palabras reservadas. Mira, yo voy a utilizar estas palabras para cierto propósito. Vos no lo podés utilizar. ¿Sí? Invéntate otra, te dice. ¿Mm? Bueno, veamos las variables. Ah, no, sí es largo esto, ¿eh? hay uno que tiene Variables y 40. valores. Sí, esta es larguita, Esta es larguita, pero bueno, hay cosas que se... con una o dos leídas es suficiente, tampoco es que se van... Pero bueno, vamos. Variables y valores. Un programa Java utiliza variables para almacenar valores, realizar cálculos, modificar los valores almacenados, mostrarlos por consola, almacenarlos en disco, enviarlos por la red, etc. Sin variables no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Porque una variable, ya le dije, es una cajita, esa cajita tiene asociado un tipo de dato. Acá yo puedo meter números enteros, acá yo puedo meter números reales, acá yo puedo poner cadena de texto. Acá yo puedo meter un puntero para referenciar un objeto, ¿sí? Almacena un único valor, ¿sí? Y son esenciales para mi programa. Sin variables, difícilmente puedo hacer un programa, ¿sí? Y siempre las uso para mostrar, para recibir datos de entrada, para hacer procesos y después para sacar por salida a través de una variable algún resultado, ¿sí? Una variable es un contenedor de datos. Bueno, acuérdense que también una variable tiene un nombre, ¿sí? Es un contenedor de datos identificado mediante un nombre. Como vimos antes, es el identificador. Toda variable debe llevar asociado un tipo que describe el tipo de dato que guarda, ¿sí? En Java, como en otros lenguajes, existen diferentes tipos de datos para almacenar valores, ¿sí? Los tipos de datos primitivos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? el char, el float. Bien. Miren este resumen, ¿no? Y acá está bastante resumido. Dice, una variable tiene un tipo, un identificador y un dato, el valor, ¿sí? ¿Cómo se declara una variable en Java? Ustedes ya saben. El tipo y el nombre, ¿sí? Acá estoy definiendo nada más, ¿sí? Acá estoy definiendo y asignando un valor. Y acuérdense, toda sentencia en Java debe terminar con punto y coma, ¿sí? Otra cosa que también dice acá, en esta parte, si yo no le asigno un valor, Java le va a meter un valor por defecto. el 0. Dependiendo del tipo de dato, ¿no? Dependiendo del Claro, tipo de sí. dato. Si es de tipo numérico, le va a meter el 0. ¿Sí? 0. Bien, bien. Miren cómo estamos volviendo atrás y ahora empiezan a cerrar un montón de cosas, ¿no? Ustedes van a decir, profe, me hablaba de tipos primitivos, de tipos complejos, pero ¿qué es complejo? ¿Qué es una clase? ¿Mm? Bueno, ahora ya sabemos, perdón, un segundo. Ahí volví. Bueno,
En Java existen dos tipos de datos genéricos, los tipos primitivos y los tipos complejos. Las clases, ¿sí? Existen 8 tipos de datos primitivos, clasificados en 4 grupos. El char, caracteres, los lógicos, los booleanos, los números enteros, byte, short, int y long, los números reales, doble y float. Los números enteros, ya sabemos cuáles son, ¿sí? Representan números enteros positivos y negativos con distintos rangos de valores, de cientos de trillones. O sea, esos datos me los suministra. Esos tipos de datos me los suministra. Ahora yo, como programador, voy a decidir cuál es el tipo de datos más acorde para una variable de un algoritmo que estoy diseñando, ¿sí? Los números reales, ¿sí? Tenemos el float y el doble. La diferencia está en el número de decimales que tienen capacidad para expresar y su rango de valores, ¿sí? Mientras más precisión necesite, acuérdense, entre operaciones, aunque ustedes no se den cuenta cuando se opera con decimales, hay pequeñas pérdidas, porque acuérdense, yo puedo hacer una división, ¿sí? Y supongamos que me da un número periódico 3,3333333, ¿sí? Llega un momento que la computadora o el compilador o Java, como está diseñado internamente, dice, no, mira, esto lo vamos a truncar a este valor. O sea, si usted quiere más precisión, bueno, ya van a ver si eligen float o doble, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? También entre cálculo y cálculo hay pérdida, sobre todo cuando operamos con datos decimales, ¿sí? Tenemos los caracteres, ¿sí? Hablamos de caracteres. Los literales de los caracteres se encierran comilla simple o comilla doble. Comilla simple. Comilla simple. Comilla simple, ¿sí? Comilla simple. El tipo char permite representar cualquier carácter Unicode, ¿sí? Unicode es una codificación para distintos caracteres. Hay distintos lenguajes, incluye no solamente el lenguaje español, tiene el chino, tiene los... ¿Cómo se llaman estas caritas que mandamos por WhatsApp? No me sale bien. Emoji. Emoji. Los emojis. ¿Vieron? Bueno, hasta eso están codificados, dentro de Unicode. ¿Sí? Tiene un carácter, qué sé yo, la sonrisita es un carácter dentro de la codificación esta Unicode, ¿sí? Y cada vez se va expandiendo más, ¿sí? No es fija, se va expandiendo esa codificación, ¿sí? Tenemos los tipos de datos booleanos, se utilizan para representar los valores lógicos, verdadero y falso, true o false, ¿sí? Ya vimos los tipos de datos, ¿sí? Acá tenemos los rangos, ¿sí? Esto lo miran después con más detalle. No le van a tomar esto, ¿no? Profe, me hicieron una pregunta, dice, ¿cuál es el rango máximo de un float? No le van a preguntar eso. Pero sí tienen que saber que, por ejemplo, un float es un real de precisión simple, un doble, un real de precisión doble, ¿sí? ¿Cuál tiene más precisión, el float o el doble? El doble. Doble. El doble. ¿Sí? Así es. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato me permite almacenar un número más chico? ¿El byte o el int? Byte. El byte. Creo que la pregunta sería así mejor, ¿no? Mira, ¿qué tipo de dato me permite utilizar menos memoria? El ¿El byte. int? Perdón, el int o el byte. Y usted ahí nomás. No, el byte. ¿Sí? Así. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Tipo de dato carácter. Los valores de tipo carácter representan un carácter Unicode. Se escriben siempre entre comillas simples. Por ejemplo,
¿sí? Bueno, esto, para que lo miren. Tipo de datos textos, ¿sí? En realidad, el string es una clase, ¿sí? Nosotros se le decimos tipo de dato, pero en realidad es una clase. Y esa clase me permite a mí almacenar una cadena de texto, ¿sí? Un texto en Java pertenece a la clase, fíjense, ¿ve? Un texto en Java pertenece, o diríamos, un texto en Java Es es de un clase de string. objeto, es un objeto de la clase string. Ahí está, ¿ves? Cómo va cerrando, ¿no? Y se expresa como el texto entre comillas dobles. Un texto siempre debe aparecer en una sola línea. Para dividir un texto en varias líneas se debe utilizar el operador más. Esto no lo vimos, pero no tiene mucho sentido esto. ¿Sí? Creo que la definición es hasta acá nada más. Hasta ahí. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Un texto puede estar vacío o contener uno o más caracteres, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden, el texto A es diferente del carácter A. No es lo mismo un carácter entre comillas no es lo mismo un texto entre comillas doble a uno entre comillas simple. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Qué horas son? ¿Quién me puede decir la hora? 9:30. Tenemos todavía. Tenemos tiempo. ¿Sí? Tenemos tiempo y vamos bastante bien. ¿Sí? Porque después la próxima clase, qué sé yo, le metemos de lleno a lo que es formación orientada a objetos, que es muy, muy teórico, y yo me voy a quedar un poquitito más y terminamos a ver preguntas puntuales para el examen. ¿Sí? Esto le va a ayudar a afianzar conocimientos. ¿Sí? Le va a ayudar a afianzar conocimientos. ¿Sí? Bueno, nosotros ya conocimos cuáles son los operadores en Java. ¿Sí? Cada tipo puede utilizar determinados operadores para realizar operaciones o cálculos. Acuérdense en que el tipo de dato cadena tiene un operador más. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Eso qué me permite hacer el operador más? Concatenar. 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 ¿Sí? Concatenar. Concatenar cadenas. ¿Sí? Bueno, tenemos operadores para números enteros. ¿Sí? Tenemos los de tipo unario. ¿Sí? Para poder indicarle el signo al número. ¿Sí? Tenemos operación aditiva, a la suma o la resta, multiplicativa, ¿sí? Para multiplicar o dividir. ¿Qué hace el operador módulo? El mod, Calcula el resto de la división. el resto de la división. ¿Sí? Esto lo utilizamos para poder controlar si un número es entero, perdón, si es par o Si es impar, par ¿se o impar. acuerdan? Bien. ¿Se acuerdan que también nosotros, yo en algún momento creo, no sé si con ustedes yo le dije, no, esto es mejor que lo veamos más adelante cuando estemos codificando, ¿sí? Y tenemos este operador, el incremento o decremento, ¿sí? Más, el nombre de la variable, ¿sí? Puede ser así o puede ser así. Generalmente lo van a utilizar como i más, ¿se acuerdan en el ciclo? ¿Sí? O cuando tenía un contador, ¿se acuerdan que hacía contador más? 143 Bueno, al 2. Julio está ahí. Julio creo que es. Perdón, lo voy a mutear a Julio. Jugando a la tómbola. En el trabajo.
Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, avancemos. Esto de que si yo puedo poner i más o más i, hay una diferencia. Yo me acuerdo que les dije, para mí es lo mismo, o sea, nunca lo vi diferente. Pero sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. ¿Sí? Estos operadores son unarios. ¿Sí? Fíjense, si el operador va antes de la variable, dice, primero se realiza la operación y se modifica el valor de la variable. Si el operador va después de la variable, acá, si el operador va después de la variable, su valor se modifica al final. ¿Sí? Y esto sí, se ve mucho mejor cuando nosotros utilizamos un ciclo. No es lo mismo, ustedes si quieren entender la diferencia, hagan lo siguiente. ¿Sí? Para que se note. Hagan lo siguiente. Hagan un ciclo for. Pongan ciclo for. I igual a 0. I sea menor o igual que 10. Y prueben lo siguiente. I más. Y después muestren el valor de i. Y después hagan al revés. Más y vean el valor de i. Y ustedes van a entender esto que está diciendo acá. Así que eso es tarea para la casa. Es una buena forma de entender generalmente cómo hacemos. El nombre de la variable más. ¿Sí? Pero se puede hacer, si yo le hago una pregunta, ¿es lo mismo i más que más i? No, no es ¿Qué lo van a mismo. decir? No es lo No es mismo. lo mismo. Bien. No es lo mismo. Ya sabemos de lleno que no es lo mismo. ¿Sí? Y ahí tienen, bueno, ¿qué hacen en cada caso? Si ustedes quieren verlo, cómo funciona, hagan eso. Traten de hacer un ciclo for y hagan i igual a 0, i menor que 10 y pongan primero i más y después prueben con i más i. Y ahí se van a dar cuenta qué es lo que hace. Y la definición sale redondita. ¿Sí? Después tenemos los operadores relacionales, que esto lo utilizamos para hacer condiciones. ¿Sí? Los operadores relacionales, ¿sí?, me devuelven o me dan como resultado un valor booleano, verdadero o falso. Me van a decir si la condición, ¿sí?, es verdadera o falsa. ¿Sí? Un operador de igualdad compara si dos valores son iguales. El operador igual devuelve verdadero si los dos valores son iguales. El operador signo de admiración igual devuelve verdaderos si son diferentes. Este es el distinto. ¿Sí? Este es el operador igual, este es el operador distinto. Esto también ya lo vimos. ¿Sí? Un operador de asignación permite asignar un valor o el resultado de una operación a una variable. Nosotros siempre utilizamos este operador de asignación. El igual es el más común. ¿Existen otros? Sí. Y se acuerdan que yo les dije, esto lo vamos a entender más adelante. Bueno, ahora ya saben, ¿sí?, ¿qué hace, por ejemplo, el más igual? ¿Sí? ¿Se acuerdan que, bueno, contador más igual, no, vamos a hacer esto, a ver. Acumuladores más valor. ¿Cómo puedo traducir eso? ¿A qué es igual eso? Acumulador
Igual a acumulador más valor, ¿que no? Exacto, acumulador igual a acumulador. Vamos a copiar esto. Bueno, esto es un operador de asignación. Resumido de esto. Bueno, eso es lo que le dice la teoría. Ahora tiene más sentido. ¿Sí? Ahora tiene más sentido. ¿Sí? ¿Qué más? Los números reales. ¿Sí? Dice que se aplican los mismos operadores que con el número entero. ¿Sí? Si se realizan operaciones unarias, aditivas o multiplicativas, el resultado es un número real. ¿Sí? También se pueden aplicar los operadores relacionales para comparar dos números reales. Miren, dice, si se realizan operaciones unaria, aditiva o multiplicativa, el resultado es un número real. ¿Eso es verdad? Esto lo sacaría, ¿no? Ah, perdón. Perdón, Pero no está dije hablando nada. de números reales. Perdón, por eso, está bien, está bien. Si yo divido dos números enteros, ¿cómo es la división? El resultado es entero. Entero. O sea, el Bien. resultado puede no ser entero, pero nos va a devolver un número entero porque tenemos dos números enteros. Exacto. Esa particularidad que la tiene el lenguaje de programación Java me dice, che, mira, si bien el resultado puede ser real, si vos me dividís entero, yo te voy a devolver entero. Ojo, ¿no? Bueno, el operador es lógico. Nosotros vimos muy poco del operador es lógico, pero esto es como le digo, no sé si tenía mucho sentido que yo le explique esta tabla de verdad. Esto se va aprendiendo, o sea, porque no, obviamente no tenemos todo el tiempo para poder ir. Es importante, sí, pero no teníamos todo el tiempo. Entonces, quizás, ¿sí? Desde mi punto de vista era mejor que lo vayamos aprendiendo. ¿Sí? Los operadores tenemos el de negación, que yo le mostré, creo que una o dos veces, creo que les habré mostrado. El operador ilógico, esta condición y si pasa esta condición y esta condición, hago tal cosa. Bueno, el operador ampersand, es el operador ilógico. ¿Sí? El de la barrita esta, ¿sí? Es el o lógico. Si pasa esto o pasa esto, entonces hago tal cosa. ¿Sí? Este es el de negación. Invierte. Bueno, a ver, esto es un poco de expresiones, cómo se pueden, el orden de la prioridad de los operadores, ¿sí? Acá se mezcla un poco de alguna expresión aritmético-lógica, ¿sí? 10 menos 2 es 8, ¿sí? 5 menos 3 es 2. 8 es mayor que 5, mayor que 2. O sea, el resultado termina siendo como matemático o lógico. 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 Porque me devuelve un verdadero o falso. ¿Sí? Lógico. ¿Sí? Bueno, esto no. Voy a tantear las preguntas. Voy a tantear las preguntas. ¿Sí? Y me fijo si hay algo. Si hay algo relacionado a esto, yo obviamente voy a venir y lo reforzamos. ¿Sí?
Pero a mí no me gusta mucho esto, explicarlo a la conversión de tipos, porque bueno, es algo que se aprende y son muy específicos del lenguaje de programación y uno se tiene que ir golpeando para ir, ¿sí? Y se va entendiendo, porque tiene que ver también cómo está diseñado el lenguaje de programación, qué es lo que hace internamente para convertir un dato con otro, ¿sí? Hay cosas que salen de lleno, o sea, yo puedo almacenar, a ver, yo puedo almacenar, a ver, pongamos esto, ¿no? Miren, ¿no? Yo voy a definir byte, número, miren esto. Le voy a poner 8, ¿no? Yo puedo hacer esto. Sí, ¿Qué ¿por qué dice? no? Sí, Ah, no, porque son distintos tipos de datos. Pero no me dice Pero nada el int compilador. lo abarca byte, ¿que no? ¿No se Ahí puede hacer está. eso? Ahí está. Ahí está. Bueno, son cosas que ustedes la van a ir aprendiendo, ¿sí? A medida que van usando el lenguaje de programación. Pero al revés Yo, tendría que ser, ¿o no? O bueno, sea, porque... a ver. Esto lo puedo hacer. A ver, yo sé que son obvias algunas cosas, pero por eso yo se las pregunto, ¿se puede hacer esto? Sí, eso sí. Sí. Sí, sí, sí. La otra vez me mató una pregunta de una compañera de usted. Me dijo, profe, ¿cuántas veces creo la clase escáner? ¿Una vez o las veces que las necesite? Y no es tan obvio. Y es muy buena pregunta. No, ¿sabes qué? Creamos un solo objeto escáner y lo vamos a usar las veces que queramos, al mismo objeto. Bueno, esto tampoco no lo crean que es tan obvio. Ahora, ¿puedo hacer esto? Y ya de entrada me está diciendo no. No, no, ¿Por no se qué? puede No, porque podría ser mayor, digamos. Mayor Podría que el ser byte. mayor. Ajá. Y si tengo esto, sí, que sí, por favor. a ver si hago en real. ¿Puedo hacer eso o no? ¿Qué era el 15D? Sí, Acordate que, bueno, esto también pasa la otra vez. El 15D, ¿No el casteo ese? en realidad, ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos que definir un float? Si yo le pongo esto, ¿por qué me marcaba en rojo? porque ¿Qué tiene hacía que indicarle que Java? es float. ahí Pero lo ¿qué es interpretaba lo... como doble. En vez de poner Exacto. la F al final. Exacto. Java, ¿qué hace? Si usted no le dice nada, Java piensa que este es un doble. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? No, papá, este es un float. ¿Está bien? Pero en el doble no hacía falta, ¿o sí? Está bien, no hacía falta. Está bien, no hacía falta. Ahora, ¿puedo hacer esto? Y no, porque estaba... Va, sí, sí, sí. Lo incluye, digamos. Sí, por favor. Sí, bueno, son cosas que parecen obvias, pero no son tan obvias. ¿Sí? ¿Cómo hace internamente Java? ¿Cómo hace internamente? Bueno, tiene que ver un poco con esto. ¿Sí? Después van a ver, si ustedes siguen programando en Java, cómo también se hace conversión cuando ustedes convierten
entre clases padre, entre clases derivadas, ¿sí? O hace un casteo entre clase y clase, así que, ojo, ¿sí? Pero esto se va aprendiendo con la marcha, ¿sí? Por eso es que yo no lo di. Bueno, ¿cómo se vieron? Bien. Bien. ¿Bien? Bien, profe. Creo que bien. Cerraron algunos conceptos, se entendieron algunas cosas que por ahí quedaban ahí medias grises. Bueno, la verdad que estas clases son para pensar justamente esas cosas, para ir cerrando, ¿sí? Creo que es importante conocer cómo funciona Java, ¿sí? El hecho de que ustedes ya sepan de qué le van a instalar al cliente, ¿sí? El hecho de tener en cuenta de que, mira, yo programé en 64 bits, entonces ya voy a instalar un JRE de 64 bits, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El hecho de saber qué es un IDE como programador, ¿sí? Me acuerdo cuando yo comenzaba, yo no sabía lo que era un IDE. Yo lo conocí después de mucho tiempo de codificar, qué sé yo, un blog de nota. ¿Mm? No tenía, o recién estaban comenzando, o quizás no teníamos acceso como estudiante a un IDE, qué sé yo, ahora tienen Visual Studio Code, tienen NetBeans, tienen Eclipse, hay tantos. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, ¿por qué Java es tan famoso? Y bueno, después las particularidades del lenguaje. ¿Por qué la importancia del algoritmo sobre el lenguaje de programación? O sea, es mucho más importante el algoritmo que el lenguaje de programación, ¿sí? El hecho de seguir los pasos para poder resolver un problema, ¿sí? A través de un algoritmo y después codificarlo a un programa. Así que bueno, la próxima clase va a ser así. Necesito que agarren y vean sus dudas, para que agarren y la podamos tratar de resolver la próxima clase. Vamos a avanzar con un tema. Creación de paquetes. Eso no nos va a tomar más de 10 minutos. ¿Sí? Yo me imagino que va a entrar algo de paquetes. ¿Sí? No vi todavía las preguntas, pero me imagino que va a entrar algo relacionado a paquetes. Después vamos a agarrar y vamos a avanzar con lo otro con el módulo 2 de programación orientada a objetos. Vamos a hacer un repaso con algunas estructuras de control que ya las sabemos, ¿sí? Y después nos dedicamos de lleno yo más o menos ya conociendo algunas de las preguntas, más o menos sé qué es lo que les voy a hacer algunas preguntas y ahí más o menos voy a saber si es que están bien o no están bien. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, Ok. ¿alguna duda? Si no, sería todo por hoy. No, profe, hasta ahora ahí lo que vimos y repasamos, todo bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, les pido por favor que registren su asistencia y bueno, nos vemos el miércoles, ¿sí? Ok, profe, hasta el miércoles. Sí, Nos profe. vemos. Chao, chao. Chau, chau, profe. Chao, profe, gracias. Profe, Sí, Chao, profe. pasó. yo quería preguntarle algo que no tiene nada que ver con Java realmente, pero bueno. Dígame, no hay problema. Yo quería saber, o sea, en caso que quiera seguir aprendiendo otros lenguajes de programación y eso, ¿cuál otro me Sí. convendría aprender como para completar con Java? Y, y puede ser alguno que ya va a depender de tu gusto, en realidad. Claro. Pero, no sé, quizás querer dedicarte a realizar videojuegos o querer realizar, qué sé yo, aplicaciones para Mac, por ejemplo. Sí.
que es otro mundo, ¿no? Claro, Y va a depender mucho, qué sé yo. eh, Java, como te digo, es un lenguaje de programación multipropósito. ya lo No es podría de, combinar con varias cosas, digamos. en realidad multipropósito es de propósitos generales. Claro, Entonces, ¿vas a poder hacer mobile? Sí. ¿Vas a poder hacer web? Sí. ¿Vas a poder hacer aplicaciones de escritorio? Sí. ¿Vas a poder hacer aplicaciones de consola? Sí. ¿Puede hacer web API con Java? Sí. ¿Puede hacer web service con Java? Sí. ¿Puede claro, hacer puede hacer de micros? todo. O sea, obviamente, siempre hay. Ahora te digo, qué sé yo. ¿Querés hacer algo de inteligencia artificial o ciencia de datos? Y creo que ahí el más indicado, Python. Claro, ¿Sí? claro, claro. Python. Perfecto, Así que, profe. Va, porque estuve viendo ahí en la Universidad Tecnológica Nacional, en la de Buenos ujú, Aires, dictan cursos, digamos, y hay uno que estaba ujú. muy bueno, pero era para desarrollo web. Mirá, el mundo web es todo un mundo diferente, ¿no? Porque, Claro, mirá, yo te digo, el mundo web es tan amplio que hay tanta tecnología metida en la parte web. Por ejemplo, en la parte web tenés lo que es el backend y el frontend, ¿sí? sí, sí, Lo sí, que algo había ve, visto. lo que ve el cliente o lo que ve el usuario y todo lo que está por detrás del lado servidor, ¿sí? Por el lado del cliente hay tantas tecnologías. A ver, por ejemplo, no sé, tenés JavaScript, tenés Sí, hoja de estilo, CSS, claro, tenés, eso es CSS y HTML, ¿que no? tenés HTML. Y ahora, tenés tantos frameworks actualmente como React. ¿Cuál es el otro que? Angular, Vue, Blazor. Claro, hay un Eh, montón. Hay un montón de cosas. O sea, el mundo web es otra cosa. ¿Sí? O sea, si vos querés dedicarte a la parte frontend, de frontend, o sea, de la parte del usuario, tenés que manejar mucha tecnología. Tenés que aprender un poco de hoja de estilo, sí. HTML de lleno, JavaScript de lleno. Después, del lado del servidor, con Java es suficiente, nada más Java. Y algún Todo que para lo que sería otro. backend, digamos. Todo el backend lo puedes trabajar solamente con Java. Si tu servidor si todo está montado sobre Java, y bueno, Java nada más. Claro, claro. Entonces ¿Mm? podría seguir, o sea, dedicándome a Java, profundizando en Java, digamos. Sí, 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 sí. Y con Java puedes hacer web API, web service, puedes hacer mobile. Y Buenísimo, profe. bueno, Emiliano. Muchas ¿Algo Profe, gracias. más? Sí, entonces este curso que estamos haciendo de Java, ¿a qué apunta? O, el curso de introductorio, pero hay algo muy bueno que tiene el curso. Eh, después del examen, entramos con el módulo 3. En el módulo 3 vamos a ver un poco de ficheros, pilas, Ujú, cola, no sé qué otras cosas más vamos a ver. A ver, ya te digo. ¿Sí? Dame un segundo. ujú. Vamos el cronograma. Ya te digo. Mira. Módulo 3, entrada y salida por consola, variable de texto, leer y escribir textos, pilas, colas, listas, hash, map y recursión. ¿Sí? Sí, Creo que apunta más a lo que es archivos. ¿Sí? El archivos. módulo, sí, al manejo de archivos. ¿Sí? Eh, Mira, el módulo 4 es base de datos. ¿Sí?
O sea, todo relacionado a base de datos. Por O lo menos una introducción a la base de datos. una O sea, introducción. no, Ajá, sí, porque no terminas de ver todo. claro, ¿Sí? Por lo menos una sentencia de consulta de datos, ¿sí? claro, claro. O Sí, una consulta de filtrado de datos, cómo se hace una conexión a una base de datos, ¿sí? Pero sí, sí, sí. mira, después el módulo 5 es programación equipo. Ajá, Se va a ver, creo que es más teórico, muy poca práctica, pero se ve un poco de lo que es, ah, ¿dónde sale el Scrum? Se ha Scrum. hablado, se conoce un poco de las metodologías ágiles de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, como ser Scrum. Y después también se ve un poco de lo que es repositorio de código, GitHub, Git en Sí, realidad, ¿sí? sí, sí. Bien. Pero el módulo 6 creo que es el más lindo, che. Porque van a poder ver con Spring Boot, ¿sí? Ujú. Una introducción a servicios web, ¿sí? Y está bastante bueno ese módulo. O sea, ¿a qué apunta el curso? Que Sí, por lo menos tengas la base para poder ampliar un poquito más. Si vos querés meterte a un curso, o sea, ¿puedes desarrollar en Java? Sí, pero va a tener que seguir afianzando algunas cosas. claro. Y el Pero proyecto va, final, ponele sí. qué ideas piden, digamos, para este curso, o sea, con lo que aprendemos en este curso. Por O sea, ejemplo, que vos a través de Spring Boot puedas crear, qué sé yo, un web service y sí. ese web service consulte datos a una base de datos, por ejemplo. Ujú. Fíjate que ya integras el tema 6 con el tema 4, ¿sí? Algo El así otro, como backend o, backend. Va a claro. ser sí, va a ser backend más que nada. Ah, listo. Sí, sí. O sea, si querés un proyecto un poco más grande, ¿se puede hacer? Sí. Pero no hemos visto nada de interfaz de usuario, más que aplicación de consola. Claro. Sí. ¿Mm? Bueno, Bueno, listo, profe. bueno, Daniel, ¿algo más? No, por ahora, profe. Cualquier cosita igual le sigo consultando. Bueno, chicos, Profe, sí. sus videos al final están subidos porque yo no los encuentro, digamos. Ay, Luciana, qué buen tema, ¿no? Es que yo quiero ver Eh, porque por ahí de las otras comisiones están subidas